siempre había algo, ¿vale? Siempre todo el mundo estaba sentado, él estaba parado, todo el mundo estaba parado, él estaba acostado, siempre había algo que no encajaba. Y un día en una reunión de oración resulta que se escucha un ruido especial, ¿vale? O sea, todo el mundo estaba orando, arrodillado, tranquilo, y algo se sacudió. Cuando un compañero abrió los ojos, resulta que este muchacho se había sentado aquí encima del púlpito, ¿vale? Y aquello, dice, para mí aquello fue lo máximo. Dice, yo no podía entender cómo él tenía la falta de respeto de sentarse encima del púlpito, dice, y menos entendí cómo es que el pastor no le dijo nada y no lo bajó. Dice, pasó el tiempo, pasaron los años, aquel muchacho siguió igual. Dice, pero hubo un momento en que Dios le llamó a misiones y él se fue a trabajar al campo misionero a otro país y por su ministerio se salvó muchísima gente. Entonces él decía, si fuese por mí, yo le hubiese echado de la iglesia. Yo le comentaba, hace unos días atrás le compartía esto a un pastor amigo y él se escandalizó, ¿vale? Cuando yo le comentaba que él se había sentado encima del púlpito, pero después, cuando se ve el resultado, sí, o sea, las cosas cambian. Y tenemos que aprender a ver, sí, a largo plazo. Y aprender a ver lo que Dios está haciendo y a dónde Dios los va a llevar. ¿Vale? Amén. O sea, aprendamos sobre eso. De la misma manera que esperamos para nosotros esa visión o esa misericordia, que nosotros somos capaces de decir, bueno, estoy cambiando, ¿vale? No te enojes conmigo, yo estoy cambiando, Dios me está tratando, ¿vale? De la misma manera con ellos. Y a veces nosotros con ellos no tenemos paciencia, porque son niños, tienen que quedarse callados, tienen que quedarse quietos. Dale, soy sincero, un niño de la edad que tienen 8, 9, 10 años no pueden estar una hora sentados quietos. Eso no, creo que es pedir casi un milagro, ¿vale? Sí podemos decirles que o enseñarles a mantener la postura, ¿sí? Cuando tienen determinada edad, sí, mira, ya a esta edad tú ya no puedes estar descontrolado, ¿vale? 14, 15 años tú no puedes decir y hacer lo que se te ocurra, ¿vale? Pero cuando tienen esa edad pequeña, sí tenemos que tener misericordia, paciencia y todo lo que quieran. Y la otra es, vean a esos niños como si fuesen sus propios hijos, ¿vale? Porque a nuestros hijos les permitimos muchísimas cosas, pero a veces a los de los demás decimos, ¿y por qué la madre no lo educa? ¿Y por qué no pasa esto? Entonces, cuesta, todo eso cuesta muchísimo, ¿vale? Cuesta que nosotros nos mantengamos quietos en nuestro lugar, cuesta que nosotros nos mantengamos nuestra postura a veces cuando vemos estas cosas. Y saben, aquí tenemos poquitos. En América es común que los padres, o sea, ustedes van por la calle y ven a un niño y le dicen, mira, me presta a su hijo que yo vamos a ir a la iglesia y que vamos a tener la reunión. Y le parecen, sí, llévenlo. ¿A qué hora lo traen? Dentro de 4 horas. Vale, perfecto. Entonces yo me voy a Santa Cruz y vuelvo y dentro de 4 horas aquí. Y eso es normal allá. Y es normal que estén en un lugar así, y es normal que haya 50, 100, 200, 300 niños. Eso es normal, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a veces a ser flexible. Aquí no lo hacemos, aquí nadie les va a prestar un hijo. Si yo le digo a un desconocido, mira, me deja que soy de la iglesia, no, ¿vale? Olvídense eso, aquí no pasa. Estamos tratando hay un programa en América, Ictus, sí, que nos están diciendo de poder implementarlo aquí en Europa. Es un sistema de discipulado, de reuniones de niños, de evangelismo de niños. Y una de las cosas, o sea, que dicen, no, que esto da mucho resultado, digo, vale, pero tengan en cuenta que la realidad de Europa es otra, ¿vale? Aquí se vive y se piensa de otra manera, ¿vale? Entonces, lo que yo les estoy diciendo es, tengamos una mentalidad abierta a lo que Dios quiere hacer también con ellos. ¿Amén? Veamos eso. Necesitan ser formados, tratados, discipulados, enseñados y todo lo hados que ustedes quieran. La historia de Israel, lo que vamos a leer ahora, ¿sí? Yo quiero hablar de quien fue sin duda el mejor príncipe, el mejor rey de Israel, el rey David. Fue sin duda
la persona, ustedes hablan del mejor rey, David. Es más, fue el hombre a quien Dios le prometió que de su descendencia vendría el Mesías. Sí, o sea, fue tal la dedicación, fue tal lo que este hombre buscó a Dios y cómo las cosas que hizo y cómo las hizo. ¿Sí? Cómo este hombre se entregó. ¿Vale? Que inclusive en el libro de Hechos se está hablando que David era el hombre según el corazón de Dios, porque él hacía todo lo que Dios le pedía. ¿Vale? Ya desde pequeñito, si nadie le enseñó, pero desde pequeñito su padre lo había mandado a cuidar las ovejas, las cabras, y desde pequeñito, ¿sí? Él estaba allí. Cuando estaba solo en las montañas, resulta que él comenzaba a cantar y comenzaba a alabar. Y fue formado. Y Dios fue tratando con él. Y él aprendió muchísimo. Si podemos decir de esta época de David. O sea, las palabras que me vienen es el dulce cantor de Israel. ¿Sí? El niño que cantaba y Dios se deleitaba con él. ¿Sí? Y hasta, podemos decir, desde que nació hasta la época de Goliat. ¿Sí? David fue una persona muy especial, y allí hubo una etapa después cuando desde Goliat hasta Saúl, hasta la muerte de Saúl, él tuvo otra etapa. ¿Sí? Después cuando él fue rey tuvo otra etapa donde él gobernó y gobernó muy bien, donde hizo las cosas que tenía que hacer. Y si podemos decir, una de las cosas que podemos marcar de David fue el hecho de cuando él comete adulterio con Betsabé. Y ahí ya como que la historia cambia. A raíz de eso hay cosas que cambian, hay cosas que se detienen, hay cosas que no son distintas. Pero mirando el resumen de la historia podemos decir David fue un muy buen rey. Formado en batallas, formado en su adoración a Dios, formado como hombre de Dios, como soldado de guerra, formado como gobernante, formado. Cada etapa que él vivió y tuvo su propósito. ¿Sí? Y es importante en medio de todo eso, ¿sí? De que nosotros podemos decir, bueno, mira, fue bueno. La forma como él vivió, la forma como él se dedicó, la forma como Dios le trató, podemos decir, bueno, fue un buen rey, fue un buen hombre. Pero antes del clímax, y antes de decir, bueno, mira, David va a ascender al trono. David va, antes de que ser nombrado como rey de Israel, él tiene una de las peores pruebas y de las peores crisis que una persona puede tener. Saúl los había estado persiguiendo durante años por envidia. Lo había estado yendo, dice, en determinado momento, dice, David iba con sus hombres por un lado de la montaña y Saúl por el otro lado buscando matarlo. Y si Dios no obra, David hubiese muerto allí. Y hubieron muchísimas oportunidades en las cuales Dios le guardó y Dios le libró. Pero hay un momento antes de la ascensión, cuando dice que la historia de Israel tienen guerra con los filisteos, con lo que la gente que hoy sería la Franja de Gaza. Los de Gaza no son los palestinos de allí, no son los filisteos, ¿vale? Pero en esa época había guerra entre los filisteos e Israel. Y resulta que llega un momento que David está tan cansado y se siente tan mal que se va y hace alianza con los filisteos y se queda a vivir allí con ellos. Le queda poco tiempo, pero se queda a vivir allí con ellos. Y resulta que en medio de eso, cuando los filisteos dicen vamos a ir a la guerra con Israel, que va también David con sus hombres, 600 hombres, resulta que en medio de eso, cuando vuelven a su ciudad, a Ziklag, la ciudad está prendida a fuego. Él había dejado, ustedes tengan en cuenta que él dejó su casa, dejó todos sus bienes, dejó su ganado, dejó su casa, se fue a la guerra y cuando viene, la casa está arrasada a fuego, su esposa, sus hijos fueron secuestrados, todo lo que él trabajó, todo lo que él ganó durante toda su vida se lo habían robado. Y David tiene una de las crisis más importantes y una de las situaciones más difíciles que una persona puede enfrentar. Ustedes pónganse en lugar de él y van a decir, yo no lo quisiera pasar. ¿Vale? Porque una cosa a veces decimos, bueno, mira, hubo un fallecimiento, pero que de un momento así pasase una catástrofe de este punto, no lo quiero pasar. ¿Saben? Y antes, una de las cosas que vemos que poco antes de ser coronado rey, él tuvo una de las mayores pruebas
de su vida. Saben, antes de nosotros poder tener y alcanzar lo que tienes que alcanzar y de recibir lo que tienes que recibir, muchas veces hay una de las mayores pruebas que vas a vivir. Y en medio de esa prueba, sí, yo quiero decirte, no te canses. Vamos a leer este pasaje. En 1 Samuel capítulo 30, dice, cuando David y sus hombres vinieron a la ciudad al tercer día, y se resulta que había unos hombres del Negev, amalecitas, que habían sitiado, habían asolado la ciudad de Siclag, la prendieron fuego, se llevaron cautivas a todas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían matado ni dado muerte, sino que se los habían llevado y siguieron su camino. Dice, cuando David vino con los suyos a la ciudad, y se resulta que estaba quemada a fuego, sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos, entonces David y la gente que con él estaba comenzaron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas. Las dos mujeres de David, Ainoa de Jezreel y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también habían sido llevadas cautivos. Y David se angustió muchísimo, porque encima de todo el pueblo hablaba de apedrearlo porque tenía amargura de alma. Y si cada uno lloraba por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Dios. Hubo una batalla tremenda. Todo el mundo, o sea, toda la ciudad fue arrasada. Y resulta que David cuando llega ahora no tiene nada. Una de las cosas que yo quiero hablar y que Dios estaba tratando conmigo y lo que yo quiero decirte de parte de Dios. David pudo haber librado esta situación. Esto no hubo necesidad de pasarlo. No había por qué llegar a ese extremo. Las mujeres de David, los hijos, la ciudad no tenía por qué haber sido arrasada a fuego. Pero el problema que hubo es que David no estaba donde tenía que estar. La responsabilidad de David era estar allí en su casa. Y muchos dirán, bueno, pero mira que lo llamaron a la guerra. Mira que era una obligación, era su deber. Sí, pero él estaba en el bando contrario. Él estaba en una zona de riesgo. Él estaba en una situación, en un momento que no tenía que estar. David era hebreo. Anteriormente, ya cuando había dejado a su padre y a sus hermanos en la tierra, en lo que hoy sería Jordania, en Moab, Dios le dijo a través de un profeta, no te quedes aquí, vuélvete a Israel, quédate en Israel. Y ahora otra vez, él estando en Israel, estando en tierra segura, David se va con los enemigos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que David abandonó el lugar donde tenía que estar. Y lo que yo quiero decirte de parte de Dios es, no dejes el lugar donde Dios te puso. Guarda lo que Dios puso en tu mano. No lo abandones. ¿Saben? Cuando nosotros abandonamos ese lugar, siempre hay alguien que va a estar dispuesto y el enemigo siempre está allí al acecho. Cuando nosotros dejamos la cobertura que tenemos en Dios, el enemigo se nos va a tirar encima. No dejes tu lugar en Cristo. No abandones tu postura, tu situación, tu lugar donde Dios te puso. Si vamos a la Biblia, lo que dice es que guardemos, ¿sí?, nuestra vida, nuestro tesoro, sí, que está en vaso de barro. Está hablando a través de muchos pasajes que nosotros nos mantengamos. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Pero no nos bajemos de allí. Aunque la situación sea difícil, el error de David fue irse de donde Dios lo había puesto. Dios le dice, tú vas a ser el rey de Israel. Tú vas a ser la persona que gobierne después de Saúl. Pero en vez de quedarse en Israel, se fue con los enemigos. Y esto provocó todo un problema. No dejes el lugar donde Dios te puso. Ni dejes tampoco de lado lo que Dios ha puesto en tus manos. Muchas veces abandonamos cosas, ¿sabes? Por pequeñita que sea, que Dios
te lo ha confiado, que te lo ha entregado, perfecciónala. Que vos, pero que es insignificante. Si Dios lo puso en tus manos, ¿saben? En tus manos es que va a comenzar a brillar y va a comenzar a cambiar. Pero perfecciónala. Siempre podemos estar innovando. Siempre podemos estar cambiando. Siempre podemos estar superando lo que Dios nos ha puesto, ¿saben? Por sencillo que sea. Hay cosas a veces que Dios me ha entregado a mí. Caramba, que yo la trato de una manera, pero viene alguien que tiene amor por eso. Y wow, como que lo hace resaltar. A mí me admira, a veces yo veo camareros, ¿sí? Uno dice, bueno, el camarero que ponen un anuncio en un bar y en un periódico y se presentan camareros y aparecen 50 personas. Pero cuando uno ve a esa gente que tiene amor por el oficio, que ustedes lo ven desde que coge el cuchillo hasta cómo sirve una mesa, hasta la forma en que se para, hasta la forma. Y uno dice, caramba, ama lo que está haciendo. Ama lo que Dios le ha puesto en sus manos. Yo tuve una empresa de jardinería en Uruguay. Me encantaba hacer jardines. Yo no soy muy amante de estar encerrado todo el día, o sea, necesito cambiar de actividad. ¿Vale? Y la jardinería para mí era especial, ¿saben? Y una de las cosas que yo le decía a la gente que trabajaba conmigo es, cuiden los detalles, las cosas pequeñas. Y le digo, la gente nos entrega su casa para que se la entreguemos bien, mejor de lo que estaba. No es simplemente pasar la máquina y cortar el césped, es también, bueno, miren las macetas, miren las flores, miren si hay cosas fuera del lugar, miren los canteros, vamos a limpiar que no quede una hoja allí. Y hay algunos que no lo aprovecharon, pero de esos muchas personas que trabajaron conmigo, 2 hoy tienen su propia empresa de jardinería y que les va muy bien. Inclusive uno de ellos hace poco puso un vivero, amén de la empresa, él tiene su propio vivero. Y ustedes pueden decir, caramba, cómo aprovechó y lo poco que tenía en sus manos lo explotó. Muchos iban porque les pagaba, no tenían trabajo. Vamos, y había gente que, Guillermo, no tengo trabajo. Bueno, vamos, mañana vamos a trabajar. Y hasta que conseguían otra cosa que les gustaba más o que ganaba mejor, pero estaban allí. Pero había gente que ustedes veían cómo les gustaba y le sacaban el jugo a aquello. Y de a poco ellos fueron perfeccionando. Yo eso mejores que yo, definitivamente. Yo hace muchísimo que no practico jardinería, que no estoy en eso. Y ellos, caramba, me dan clases a mí. Pero de lo poquito, ¿saben? De lo poquito que Dios pone en tu mano. Aprende a disfrutarlo y a perfeccionarlo, a innovarlo, aprende a explotarlo, ¿sí? Porque si en lo poco eres fiel, Dios te va a poner en lo mucho. Si ten en cuenta, primero va a venir la prueba, después de la prueba vendrá lo demás. Y Dios te va a probar. Una vez un taxista, un hombre se sube a un taxi, y resulta que cuando se sube a aquel taxi dice, aquello estaba inmaculado. Dice, olía bien, estaba limpio. Hasta el hombre incluso había puesto una réplica de un cuadro de Van Gogh en el taxi. Estaba el periódico, me preguntaba, dice, qué música quería poner o quería que se apagase la radio. Dice, para mí aquello fue especial. Dice, y lo llamé al otro día porque quería viajar con él. Después de viajar varios días, él me comenta, dice, bueno, nosotros somos una empresa muy grande. Yo soy empleado, dice, pero resulta que, dice, mi jefe, como vio que yo cuidaba el taxi, dice, ahora todos los días me da el mismo taxi, siempre me da el mismo. Dice, y yo de a poco lo voy, dice, lo cuido y lo tengo allí. Dice, y mis compañeros comenzaron a imitarme. Y ese hombre progresó. ¿Sabes? Pero él es el empleado del taxi, que nada, que están cansados, 8 horas sentados, conduciendo, lidiando con el tráfico. Pero él aprendió a disfrutar lo que tenía. Y a veces nosotros no valoramos eso. Tenemos un trabajo que Dios nos da, que estamos luchando, que este trabajo es una porquería, que no quiero nada, que mi jefe, que es la otra persona, que donde vamos a trabajar. Y mira, aprender a disfrutar, sácale el jugo de lo que Dios ha puesto en tus manos. Tenemos momentos que a veces son difíciles, ¿saben? Pero esos mismos momentos son los que nos van formando. No descuidemos lo que Dios nos dio.
Ahora David se estaba enfrentando en una situación. Dios le había entregado el reinado de Israel. Dios le había puesto muchísimas cosas en su mano. Él estaba allí. Él tenía que simplemente permanecer allí. Pero nada, se fue para el otro lado. La cuestión es que cuando ellos vienen a su ciudad, ¿sí? Resulta que la ciudad está prendida a fuego. Algo que me admira en la postura de David fue la situación y cómo él enfrentó la situación. Tengan en cuenta, todos habían perdido su familia. Todos estaban angustiados. Todos estaban cansados. Todos tenían el mismo problema. Pero David marca una diferencia. La diferencia que marcó David fue que él, en medio de todo eso, dice que se fortaleció en Dios. ¿Sí? Saben, muchas veces nuestra actitud, las cosas que nosotros hacemos, van a marcar la diferencia entre un líder y un seguidor. Entre recibir la bendición o no recibirla. La actitud que tenemos enfrente de la prueba es lo que va a marcar. Mucha gente cuando llega allí se siente derrotada. Esta gente cuando estaba allí, que llegaron a sus casas esperando encontrar a su familia, no la encuentran. Lo primero que están haciendo es enojarse. Hablan de matar a David. Están frustrados, están cansados, están dolidos. Pueden hablar de 1000 sentimientos que ellos tienen. Pero ¿sabes lo que yo quiero decirte? Que la situación que estás viviendo no haga que tú te olvides de Dios, ni te olvides de Dios en medio de la situación. No es más grande la situación que Dios. No dejes tu lugar por el hecho de que se está poniendo difícil. Las pruebas son necesarias, la formación es necesaria, las cosas que viviste son necesarias, fueron necesarias. Pero no dejes tu lugar porque hay una situación difícil. La actitud, la forma como tú actúas en ese momento va a marcar el tamaño de la bendición. ¿Sabe? Yo quiero decirte una cosa. A veces hay gente que está agobiada de todo lo que vive. Quiero decirte, ¿sabes? Tú puedes medir lo que Dios tiene preparado para ti conforme a la prueba que estás viviendo. Y tú puedes decir, bueno, hay algo grande porque el enemigo se ha levantado en mi contra. Hay algo grande que Dios tiene para mí. Pero en medio de eso no dejes tu lugar. Muchas veces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas cuando hay una situación difícil? Cuando alguien te dice algo que tú no esperabas. Esperabas un sí y te dijeron un no. Esperabas que las cosas se diesen de una manera y se dan de otra. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es la actitud que tienes enfrente de todo eso? La actitud de David fue de buscar a Dios. La actitud de los demás fue de quejarse, fue de enojarse, fue de armar pelea, fue de hacer una cantidad de cosas que haría toda persona común. Muchas veces los líderes van contracorriente. Dios, cuando eligió a Israel, le dijo, tú no hagas lo que hacen todas las demás naciones. Tú no te muevas, no mires a los demás para hacer lo mismo. Mantente en tu lugar. Y yo quiero decirte de parte de Dios, mantente en tu lugar. Quédate donde Dios te puso. Guarda lo que Dios puso en tu mano, porque otros lo hagan, tú no tienes por qué hacerlo. Porque otros estén enojados, tú no tienes por qué enojarte con una persona. Porque otros tengan una mala actitud, tú no tienes por qué hacer lo mismo. En una escuela en un examen de conducción de motos en Uruguay, al inspector, para ahorrar tiempo, dice, bueno, miren, en vez de hacerlo de a uno, vamos a hacerlo todos juntos. Dice, y vamos a hacerlo bien sencillo, dice, porque ya estamos sobre la hora. Dice, hagan una cosa, eran como 20 motos, dice, den la vuelta alrededor de estas dos rotondas que tenemos aquí. Rotondas largas, grandes, dice, den la vuelta allí.
Se pusieron uno detrás del otro y resulta que cuando termina el circuito, el inspector dice, todos perdieron. Y ellos sorprendidos, qué cosa más tonta. Dice, ¿por qué perdimos? Dice, ¿por qué cuando iban a entrar en la segunda rotonda hicieron un 8? ¿Por qué entraron contrasentido? Dice, porque el primero entró. Bueno, porque el primero entró y ustedes lo siguieron, perdieron todos. Todos otra vez a hacer el examen. Y a veces nosotros seguimos ejemplos, que caramba, que no había por qué. Algo sencillo, pero no había por qué. No sigas lo que los demás hacen simplemente porque todos lo hacen. A veces el movimiento de masas, muchísima gente, discípulos de Cristo, pidieron a Jesús, pidieron a Pilato que mate a Cristo. Crucifícale, crucifícale. Nosotros queremos a Pilato, nosotros queremos a Herodes. Crucifica a este hombre. Días antes habían estado aclamando a Jesús. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que estás haciendo en esos momentos? Guárdate. Guarda de no ser como los demás. No imites a los demás. Sé tú mismo. Si los demás se enojan, se enojan. Pero guarda tu postura, la actitud que tienes. Cuando de noche le das un cabezazo a la pared porque te levantas medio dormido y terminas más dormido que despierto. ¿Qué decimos? Cuando alguien estamos aparcados y alguien abrió el coche y le dio un portazo a nuestro coche, ¿qué le decimos? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Muchísima gente se enojaría, pero aprendamos a mantener una buena actitud. David mantuvo una buena actitud. Lo que la Biblia dice allí fue que él mantuvo la calma y que se fortaleció en Dios. Cuando gente habla que usted dice, se fortaleció en Dios, ¡ay, que vino un ángel! No, aquí no habla de que vino ningún ángel. ¿Sabe lo que hizo David? Se puso a cantar, a recordar promesas. No se juntó con esos que querían apedrearlo. Comenzó a cantar y comenzó a recordar promesas y le pide al sacerdote, tráeme el efod, a ver cuál es la palabra y la dirección de Dios para ahora. Y él comienza a recordar, fortalecerse en Dios no significa que venga algo especial, significa de que mi fe, yo voy a fortalecer mi fe, voy a fortalecer mis pies, me voy a mantener en mi lugar, aunque todo vaya en contra, yo voy a mantener mi postura, fortalecido, sabiendo lo que había. Y David se mantiene allí. Tiene una buena actitud. La otra cosa, tiene una buena reacción. Yo tuve que buscar la palabra reacción en el diccionario. Es lo que nosotros hacemos para contrarrestar la situación que tenemos. Muchas veces cuando tenemos una situación difícil, yo no sé ustedes, a mí lo primero que me viene a la cabeza es que me enojo. Y he tenido momentos en los cuales he tenido que detenerme y preguntarme a mí mismo, ¿por qué me estoy enojando? ¿Por qué me enojo cuando, saben, no les muestro a ustedes cuando alguien viene y le dice, digo, tío, que 20 veces me llamaste en media hora, y le hablan y toc, digo, que me tienes el brazo morado. Y uno dice, ¿y por qué me enojo? Porque me está llamando, porque me llama para darme algo, me llama para ayudarme y yo me estoy enojando. Y, ¿saben? He tenido que sentarme a reflexionar. ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para contrarrestar la situación? Cuando tienes una situación difícil, ¿pierdes la calma? ¿Te fortaleces en Dios? ¿O agarras todo a patada? Y es fácil agarrar a patada, ¿verdad que sí? Y a veces los hijos pagan el pato de esto. Porque se llevan los gritos que no tendría que llevarse. Peleamos con la esposa y cobran los hijos. Pasa algo y los demás sufren consecuencias. Le gritamos a la cajera del supermercado, le hablamos mal porque estamos enojados con el otro que nos quitó el lugar de aparcamiento. Y hacemos ese tipo de cosas. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la actitud y la reacción que nosotros...
¿Qué es lo que haces para contrarrestar la situación que tienes? La tendencia natural es a buscar los no se puede, que estuvo mal, que no debió hacerlo y que esto que yo lo hubiese hecho de otra manera y que mira cómo me contestó. ¿Saben? Y muchas veces nosotros mismos nos vamos echando leña al fuego. Las cosas que viviste, las cosas que Dios hizo para formarte, al igual que David, las cosas que este hombre vivió, las situaciones que estás pasando día tras día, que te fuiste un momento y se te quemó la comida. ¿Cómo estás reaccionando ante eso? ¿Cómo haces para cambiar la situación? Muchas veces nosotros actuamos y nos dejamos llevar por la corriente. Y lo que yo quiero hablarte de parte de Dios es: cambia la actitud, cambia la situación, cámbiala. ¿Saben? Muchas veces nos dicen algo y, como digo, el no ya lo tenemos. Estamos acostumbrados a ver cosas malas. Ahora vamos por el sí. Ahora vamos a ver cómo cambiamos lo que tenemos delante. Ahora mira cómo vas a transformar ese carbón que te dieron y hacerlo un diamante. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo está reaccionando ante todo esto? David fue el hombre que, tuvo un problema como todos los demás, pero él mantuvo la calma. Y cuando se venía todo encima, pidió el efod. Vamos a preguntarle a Dios qué vamos a hacer. Y Dios lo dirige. Ve a buscarlo. Ahora, ve a buscarlo. Y les da una de las mayores victorias. ¿Saben? Fue tanto el botín que sacaron de esa batalla, que si ustedes leen allí, David empezó a mandar dinero para un lado y al otro, al alcalde de la ciudad y de Hebrón, y al alcalde de Ziklag, y al alcalde de un lado y del otro. Él mandó dinero de tanto que había conseguido. Pero no se dejó llevar ni por la rabia ni por nada. Es más, había una costumbre, porque cuando ellos iban a la guerra y se hubieron 200 hombres que estaban tan cansados que no pudieron cruzar un río. Cuando vienen los otros y dicen, nosotros les vamos a dar, ustedes se llevan sus mujeres y sus hijos, pero dinero no les damos, del botín de guerra no les damos porque ustedes se quedaron. David dice, no, de eso nada. Tan importante es el que va a la guerra como el que cuida el bagaje, como el que cuida el equipaje. Ellos no fueron porque no pudieron, pero no vamos a dejarlos sin nada. A ellos también. Y David tiene una reacción que produce un cambio en toda la generación. Que las reacciones que tú tengas demuestren que Dios es más grande que tu situación. No permitas que la situación te domine. No permitas que la situación pase por encima tuyo. Cambia tú la situación. Que pueda reaccionar de tal manera que ahora diga, voy a ir por el sí. Esto lo vamos a cambiar. Todos tenemos malos días. Todos tenemos situaciones difíciles que nos superan. Todos tenemos cosas que decimos, caramba, que hubiese deseado no pasarlo. Pero la actitud y la reacción son lo que marcan la diferencia. Y las decisiones que tomes son las que marcan la diferencia. Una de las peores cosas que podemos hacer es no decidir. Hay gente que no decide. David tomó decisiones, muchos dirían acertadas o no, tomó decisiones. Una de las cosas que le van a enseñar si ustedes hicieron la mili, o que les enseñan cuando están en el ejército, es: si ustedes tienen una responsabilidad y tienen un mando, tienen que decidir. Mal o bien, tienen que decidir, pero quedarse quietos, estancados, es lo peor que pueden hacer. Actúen, decidan, muévanse. No se pueden quedar allí porque van a perder la vida. Y David decide. Fue un hombre que, mantuvo la calma, tomó una actitud para cambiar la situación y comienza a decidir. Vamos a buscarlos. Y una de las decisiones que él tomó, que muy poca gente lo hizo, fue que no se rindió. Muchos se quedaron allí. Se terminó todo. Es fácil buscar culpables. ¿Quién tiene la culpa de lo que pasó ayer?
¿De quién fue? De la suegra, siempre la suegra. ¿Quién es el culpable de que a mí alguien me raye el coche? Nunca se levantaron y tenían el coche en rayón así de punta a punta. Yo no sé si lo hacen por venganza o porque el coche estaba bueno, pero hay gente que se deleita en eso, en hacer maldad. Y esas reacciones que nosotros tenemos, eso es lo que marca la diferencia. Uno de los puntos que David aprendió en medio de todo esto, la gente está hablando de apedrearlo, lo quieren matar. Muchos de nosotros huiríamos. Muchos de nosotros nos pondríamos a hablar y a alegar y a tratar de razonar con ellos. David no hizo eso. David se puso a orar. Él sabía perfectamente una cosa, solamente Dios podía cambiar el corazón de esta gente. Solamente Dios podía hacer que sus propios soldados no le matasen en aquella oportunidad. Hay cosas que con palabras no se arreglan. Hay cosas que donde se involucran momentos en los cuales se involucran sentimientos, se involucran emociones, se involucran familia, se involucra de todo y con palabras no lo podemos arreglar. Nehemías, cuando está allí delante del pueblo, están celebrando una de las fiestas más importantes, como puede ser en Rosh Hashanah. Resulta que ellos están allí, Yom Kippur, están celebrando la fiesta y se encuentran con que el pueblo está contaminado. Aún los mismos sacerdotes habían mezclado con gente que no tenían que mezclarse, se habían casado con determinadas personas que los estaban llevando a la idolatría. Era algo que Dios les había pedido, no lo hagan, no te cases con alguien que no conoce a Dios. No te cases con un ateo, no te cases. Pues ellos fueron y lo hicieron. Ahora llegaba el momento de santificar y Nehemías está en este problema. Él no podía pararse delante del pueblo y decirle, ustedes tienen que hacerlo, tienen que echarle, tenemos que sacar el sacerdocio, tenemos, ¿saben? Y lo que hace Nehemías es que se pone delante de Dios y comienza a orar y a llorar. Cuando el pueblo vio eso, el pueblo comenzó a gemir y a llorar con él. Y el Espíritu Santo comenzó a tocar. La gente que antes decía yo no lo voy a hacer, dijeron bueno, vamos a tomar otra actitud, vamos a cambiar esto, y el mismo pueblo comenzó a cambiar. No se podía decir bueno, te tienes que ir del sacerdocio. A veces hay familias, hay hijos y hay todo. Yo les he contado la historia, aparte de la historia de Bruce Olsen. Yo les animo, si ustedes pueden, hay un libro que se llama Por esta cruz te mataré. Ese es un libro de un muchachito de 19 años a quien Dios llama y se mete en la selva del Amazonas. Entre Venezuela y Colombia había una comunidad indígena, los motilones. Era sumamente agresiva. Nunca nadie había salido con vida cuando habían tenido contacto con ellos. Inclusive las comunidades y las otras etnias de al lado les tenían pánico. Pues Dios llamó a este muchachito allí. Los misioneros le dijeron, tú no puedes estar aquí. Vuélvete a Estados Unidos, tú no perteneces aquí, y menos sin el apoyo de una organización. Resulta que dice, no, Dios me mandó, y él se mete allí. Después de 1000 pericias, yo les animo que ustedes puedan leer ese libro. Es muy ameno, es pequeñito, ¿saben? Y el testimonio de este hombre es tremendo. Resulta que cuando él logra entrar, pasa unos años allí con ellos, ha aprendido el idioma, está totalmente integrado y ha aceptado la cultura, y él se da cuenta de una cosa, que no, si bien él había aprendido, no podía llegar con el evangelio a ellos. Él dice, no estoy cumpliendo mi función. Yo vine aquí a hablarles de Cristo y no sé hablarles de Cristo, no puedo hablarles de Cristo. Y una de las cosas que él en un momento ora, él ve a un hombre llorando encima de un árbol y a otro llorando junto a un pozo. Dice, los motilones son totalmente inexpresivos. Jamás mostraban signos de dolor, de rabia, de nada. Dice, y ahora verlos llorando y sentir de kilómetros aquel llanto
y le pregunté a mi amigo, ¿qué está pasando? Y dice, nada, nada. Y bajó la cabeza como avergonzado y dice, nada. Cuando me acerqué vi al hombre llorando en el pozo y resulta que su hermano había muerto, pero él sabía, dice, mi hermano no pudo conocer el camino hacia Dios porque alguien un día nos engañó. Dice, y nos dijeron, dice que Dios vendría del tallo de una platanera. Dice, cuando yo veía todo aquello, dice yo, no. Le dice, Señor, yo te pido que tú te hagas un motilón. Que tú te hagas un indígena de esta comunidad porque yo no sé cómo trabajar con ellos. Cuando le hablan del tallo de la platanera, viene un indígena y corta el tallo y le hace un corte longitudinal y la platanera se abre. Ustedes ven que son como hojas, las hojas van envolviendo una alrededor de otra. Y cuando él vio aquello, dice, él aprovechó la oportunidad y él sacó su Biblia. Dice, aquí está el tallo del plátano. Aquí está Dios. A través de esto ustedes pueden conocer a Dios. Fue un proceso que ellos vivieron. Pero él dice al final, y Dios se hizo un motilón. Y Dios se hizo un indígena. Y el corazón de la comunidad fue cambiado y fue ganado para Cristo. Muchas veces nosotros tratamos cuando nos encontramos en situaciones muy difíciles, de hacerlo con nuestra propia fuerza. Tratamos de cambiar y de esforzarnos, inclusive cuando Dios le habla a Isaías y dice, no gastes tu fuerza en lo que no te va a hacer bien. Gastas tu dinero en lo que no es pan y tu fuerza en lo que no aprovecha. Dice, no es con ejército, le dice a Jeremías, no es con espada. A Zacarías, es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Permite que sea el Espíritu Santo y que sea Dios quien vaya cambiando las situaciones. Permite que sea el Espíritu Santo tratando contigo. No des la situación por terminada pensando que ya la etapa, el proceso terminó, que ya todo está perdido. Sigue siendo procesado día tras día delante de Dios. No termines etapas que Dios no ha terminado en tu vida. No abandones el lugar donde Dios te puso. No dejes la prueba por la mitad simplemente porque te has cansado. Tómate un momento. Toma un respiro. David se pone a llorar. David se pone de rodillas. David comienza a clamar, Señor, yo no puedo con esto. Yo no sé qué hacer con esto. ¿Saben? Es una lección. Nosotros a veces pensamos, tenemos que salir y hacer. Detente un momento. Ora, clama. Que sea el Espíritu Santo yendo delante tuyo. Que sea Dios haciéndose un indígena. Haciendo esa persona que necesita. Tocando el corazón. Tratando lo que tenga que ser tratado. No luches con tus fuerzas, cosas que no se cambian con una fuerza humana. Permite que el Espíritu Santo vaya delante tuyo. Deja que Dios haga esto. Pero no te rindas. Yo quiero orar para que tú no abandones tu lugar. Yo quiero orar para que tú puedas ver lo que Dios está haciendo. Y por encima de todo, que el Espíritu Santo te vaya abriendo camino y dirigiendo. Hay cosas que están delante tuyo, al alcance de tu mano. Hay cosas que Dios te está hablando y te está respondiendo. Escucha lo que el Espíritu te habla. Escucha lo que Dios está tratando contigo. Clama, Señor, abre mis ojos y oídos espirituales. Escucha lo que Dios está tratando contigo. No abandones tu lugar. Donde Dios te puso, lucha allí por eso. Bajo la cobertura de Dios, lo que Dios entregó en tu mano, lucha por eso. El mensaje de Dios para tu vida es que tú te mantengas y luches y permanezcas donde estás, que no abandones, porque hay quien está esperando un momento, una pizca para robarte todo lo que Dios ha puesto en tu vida. Lucha con el poder del Espíritu Santo
Y Dios te trajo en esta mañana para fortalecerte. Dios te trajo en esta mañana para que tú puedas ver, para que no te rindas, para que puedas ver lo que Él va a hacer y cómo Él va a luchar. Allí donde tú no llegas, allí es donde Él va a llegar.